Gloria a Dios. Ahora sí, bendito sea Cristo, aleluya. El Señor es bueno. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria. Santo es el Señor. Ahora sí, bendito Dios. Gloria a Dios. Disculpen los hermanos que estaban conectados, que primera vez que pasa esto. Bendito sea el nombre de Dios, que se cayó la conexión, pero aquí estamos para la gloria de Dios. Bendiga a todos los hermanos que se están conectando. Hoy estamos transmitiendo desde la página Mujeres Virtuosas en Cristo y desde la radio Cristo Viene Pronto. Bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a comenzar hoy con Jeremías. Esto es una enseñanza muy importante para estos tiempos. Vamos a comenzar hoy con Jeremías 27. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí la palabra de Dios en Jeremías 27, el Señor nos habla, bendito Dios, de cuando el pueblo de Israel estaba cautivo por el rey Nabucodonosor, cómo el Señor habla a Jeremías en ese tiempo para que Jeremías le haga saber al pueblo de Israel la profecía que él tenía. Pero en este capítulo de 26, capítulo 27 y capítulo 28, mis amados hermanos, nosotros vemos aquí cómo hay un falso profeta que se llama Ananías. Dios bendiga a mi hermana Estelvina, gloria a Dios por estar aquí. Dios bendiga a mi hermana Porfira Matos, Dios me las bendiga. A Evelyn Pérez, Dios me bendiga a todas esas guerreras del Señor. A Noemi de Castro, Dios me bendiga a todas esas guerreras. Bendito sea el nombre de Dios. Y bueno, entonces sigo aquí en este tema y vemos, hermanos, pueblo del Señor, cómo vemos aquí cómo Jeremías dice que él profetiza al pueblo de Israel que va a ser cautivo, que va a ser llevado a Babilonia con el rey Nabucodonosor. Pero ¿qué pasa? Que vemos aquí algo muy importante. Nosotros podemos ver aquí, bendito Dios, cómo es que el mensaje de Jeremías para Ananías había sido un mensaje que era un mensaje que él no estaba de acuerdo con ese mensaje, porque Jeremías estaba profetizando que no iba a haber ningún regreso, bendito Dios, para el pueblo de Israel. Entonces en estos tiempos nosotros también podemos ver cómo hay muchos profetas en estos tiempos que están profetizando cosas y no se cumple. Y le trae tristeza al pueblo, porque el pueblo cree lo que dicen los profetas, que dice que son profetas del Señor. Y por eso nosotros tenemos que hoy, bendito sea el nombre de Dios, estudiar esta palabra que es muy importante, porque nosotros vemos cómo es que aquí Ananías, que era profeta y era hijo de profeta, bendito sea el nombre de Dios, dice que Jeremías dice de que él era de Gabaón y dice, me habló, dice Jeremías, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y delante del pueblo diciendo. Este es un punto muy importante de los profetas hoy en día, que entristecen al pueblo de Dios cuando no se cumple lo que ellos profetizan, porque no viene de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios que Ananías le dijo a Jeremías y al pueblo, eso en público, como hacen muchos profetas hoy en día. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Es decir, yo le quitaré el yugo, ya no serán más esclavos del rey de Babilonia. Y dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo. Esa era la profecía de Ananías. Bendito sea el nombre de Dios. Y perdonen las hermanas de la radio, que las amo muchísimo, tal vez no pueda ver porque estoy transmitiendo hoy diferente, entonces tal vez no pueda ver las hermanas que me saluden, pero un abrazo para Magdalena Pérez, un abrazo para Enamorados María del Pilar, Dios me la bendiga, a Guillón Maicito, Dios me los bendiga a todos, Frijolito, Dios me los bendiga. Y aquí estamos conectados, hermanos, hablando de lo que está sucediendo en estos tiempos, que es muy importante, pueblo de Dios, que ustedes abran su entendimiento. Es muy importante, pueblo de Dios, que ustedes no estén creyendo toda profecía, porque la profecía mejor es la palabra de Dios y es la más segura que la tenemos en nuestras vidas. Aquí dice la palabra de Dios que Ananías estaba profetizando bien para el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice que el profeta Jeremías le respondió delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dice que Jeremías le dijo, amén.
porque los hijos de Dios no contienden. Si tú dices que Jehová va a libertar al pueblo del yugo de Nabucodonosor, amén. Eso dice dice Jeremías, bendito Dios, pueblo de Dios, presten atención, abran su entendimiento en estos últimos tiempos. Bendito sea Cristo. Dice que Jeremías le dijo, amén. Así lo haga Jehová. Confirme Jehová tu palabra, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todo lo transportado han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos del pueblo. Los profetas que fueron antes de mí, antes de ti, en los tiempos pasados, profetizaban guerra, aflicción, ay, santo, pestilencia contra mucha tierra y contra grandes reinos, dice la palabra de Dios. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta de Jehová, en verdad envió. Entonces, dice que aquí Ananías no quería entender, bendito Dios, que Dios estaba hablando, sino que le estaba hablando, bendito sea el nombre de Dios, según su corazón, no según palabra de Dios. Y dice que después el profeta Ananías dice que cogió el yugo, bendito Dios, y también lo rompió como en señal, bendito sea el nombre de Dios, de que Dios iba a libertar al pueblo de Israel del cautiverio de Babilonia. Y dice aquí la palabra del Señor, que dice Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ello habrá yugo de hierro, porque Dios no puede ser burlado. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios que esto está aconteciendo también en estos días. Pero no obstante a eso, hermano, también nosotros podemos ver, porque esta es una enseñanza muy importante para el pueblo de Dios. Es una enseñanza, hermano, que hoy en día las personas no enseñan porque viene en contra de muchos profetas de estos tiempos. Pero hay algo muy importante aquí. Hermano, pueblo de Dios, preste atención. Esta palabra es muy importante en estos tiempos, porque estos tiempos estamos mirando cómo hay muchos falsos profetas que están profetizando cosas que no son de Dios y entristecen al pueblo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, pero la culpa no lo tienen los profetas de estos tiempos. La culpa lo tienen nosotros que creemos todo lo que dicen los profetas, que dice que son profetas del Señor. Y también nosotros podemos ver, bendito sea el nombre de Dios, en Nehemías, nosotros también podemos ver cómo en Nehemías dice la palabra de Dios, cómo maquinaron los adversarios, pero no solamente los gobernadores maquinaron contra Nehemías, sino los falsos profetas. Esto es una enseñanza muy poderosa para estos tiempos, mis amados hermanos. Pueblo de Dios, remanente de Cristo, abran el entendimiento en estos tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. No podemos estar creyendo a todo profeta, a todas las profecías que hay en estos tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros vemos también cuando Nehemías comenzó a construir el templo de Dios, dice la palabra de Dios. Bendito sea Cristo. Ay, santo, esta palabra poderosa. Dice que aquí hubieron personas, dice que estaba Sanballat y dice que estaba Tobías de Amonita, que eran oponentes a Ananías, porque ellos no querían que Nehemías levantara el trono. Bendito sea el nombre de Dios, levantara, el muro. Bendito Cristo, aleluya. Y dice de que mandó a unos profetas a profetizarle mentira. Bendito Dios. Aquí vemos cómo dice que entonces Sanballat envió, esto está en Nehemías 6, y vemos los falsos profetas de estos tiempos. Dice, bendito sea el nombre de Dios, que dice que entonces Balaam envió a su criado para decir lo mismo por quinta vez. Dice que por quinta vez Sanballat y Tobías enviaron profetas a Ananías para decirle lo mismo. Dice que por quinta vez, que cuando él le dijo para verse, él no quiso, porque él dijo, yo no puedo dejar la obra que estoy haciendo. Y dice que por quinta vez, escribió una carta, y dice que esta carta decía así, en las cuales está escrito en esa carta: se ha oído entre las naciones, y Gamús lo dice, que tú
y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edifica tú el muro con la mira, según estas palabras de tú ser rey. Es decir, él estaba provocando a Ananías para que Ananías fuera porque querían hacer mal contra Ananías. Pero vemos aquí que entonces Ananías, bendito sea Dios, envió a decirle, no hay tal cosa como dice, sino de que tu corazón lo inventa. Es decir, vino un profeta diciendo que iba a hacer suceder esas cosas, pero era mentira. Pero aquí también dice la palabra de Dios que él y entendió que Dios lo había enviado, que Dios no lo había enviado, sino que hablaban aquella profecía contra Nehemías, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Y este es el punto donde quiero llegar. En estos tiempos, amados hermanos, también vemos que hay muchas personas que son sobornadas. Hay muchas personas, pero lo más importante de este capítulo de Nehemías, cuando vemos los falsos profetas, bendito sea el nombre de Dios, es que dice aquí, ay, santo Dios, dice en el versículo 13 de Nehemías 6, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase. ¿Por qué? Porque hay personas que pecan cuando le creen a los falsos profetas, porque no le estamos creyendo a Dios, sino que estamos creyéndole a hombres. Y el Señor, por eso a veces mira su mirada de la vida de cada uno de nosotros, porque ¿cómo vamos a creerle a un hombre y no vamos a creer lo que dice la palabra de Dios? Por eso dice la palabra de Dios aquí, porque fue sobornado para hacerme así y que pecase, bendito Dios, y le sirva de mal nombre con que fuere yo infamado, es decir, con que él fuera vituperado, bendito Dios. Entonces dice que Nehemías le dijo al Señor, acuérdate Dios, aleluya, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron, y también acuérdate, bendito Dios, de Noadía profetiza. En aquellos tiempos había mujeres profetizas, bendito Dios, porque desde el Antiguo Testamento ha habido falsos profetas, bendito sea el nombre de Dios. Desde el Antiguo Testamento han habido falsos profetizas, falsas profetas, pero la palabra de Dios es muy clara. Entonces, mis amados hermanos, nosotros vemos cómo en Jeremías 28 dice la palabra de Dios que Ananías estaba profetizando mentira, porque él estaba profetizándole al pueblo para que el pueblo estuviera contento, pero Dios profetizó que iban, si querían estar bien, tenían que quedarse en esa tierra. Y eso es lo que pasa hoy en día, mis amados hermanos. Nosotros queremos creerle al hombre, no queremos pasar el proceso de Dios, nosotros no queremos pasar la prueba que Dios pone en nuestras vidas, porque la palabra del Señor dice que Él nos probará, bendito Dios, para pulirnos como el oro. Y en estos tiempos hay personas que están enfermas y vienen profetas y le dice, ya tú eres sano, Cristo me mostró, Jehová me mostró, pero estar enfermo no es pecado, estar enfermo no es malo, bendito Dios, porque Eliseo murió de una enfermedad. Personas que tienen necesidad económica y vienen los profetas a hablar, Dios te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, y ven que no se cumple, entonces le viene tristeza, pero no es culpa del profeta, es culpa del pueblo de Dios que le creen a los profetas de estos tiempos. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso era que Tobías y Sanballat, porque al final dice aquí también en Jeremías 6, 17 y 16, dice que y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron. ¿Por qué? Porque se cumplió la palabra de Jehová a través de Jeremías. No se cumplió lo que decían los profetas de Tobías y Sanballat, que habían sido sobornados. Bendito sea Cristo. Pero hay algo muy importante. El pueblo, ¿por qué iba detrás de esos falsos profetas y de esos falsos reyes? Porque este Sanballat y Tobías eran magistrados, dice aquí, del pueblo de Samaria. Bendito sea Cristo, a su nombre sea la gloria. Entonces dice que porque el pueblo atendía más, porque dice de que él se había casado con la hija de un líder judío y su hijo lo había casado con la hija de un líder judío. Entonces había conveniencia, porque en el capítulo 17 dice, aleluya, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá y Tobías, y de los Tobías que venían a ellos. Iban cartas y venían de Tobías y de los judíos, de los líderes judíos del pueblo de Israel. Se mandaban cartas, y dice la palabra de Dios que porque
porque muchos en Judá se habían conjurado con él, se habían puesto de acuerdo con él, y de Judá, del pueblo de Dios, bendito Dios. ¿Por qué? Porque él estaba conectado siendo de Samaria, no queriendo de que Nehemías construyera el muro de Jerusalén. Dice que muchos del pueblo de Judá estaban con él. ¿Por qué? Porque era el yerno de Secanías, hijo de Ara, un líder religioso judío. Y Jonás, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequía. Esta era la conveniencia del pueblo de Dios en estos tiempos. Bendito sea el que vive y reina por siempre. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué este tema es importante en estos tiempos? Porque cuántas personas han profetizado y salieron por la televisión, salieron por la radio también. No estoy hablando de política, estoy hablando de los falsos profetas. Profetizaron ¿de qué? De que Trump iba a ser el nuevo presidente, que iba a gobernar, iba a tener la presidencia por 4 años más. ¿Dónde están esos profetas mentirosos? Ahora están escondidos porque saben que Dios los ha avergonzado. Pero quiero decir algo, estos son tiempos difíciles, estos son tiempos en los cuales Dios está avergonzando todo burlador. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso el Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:21 que debemos examinarlo todo en estos tiempos. Bendito Dios, hay que examinarlo todo. Nosotros no podemos estar creyéndole a los falsos profetas. Bendito sea el nombre de Dios. Y muchas personas también apoyaron todos estos falsos profetas de estos tiempos. Y es un ejemplo que pongo. Estoy poniendo al presidente Trump, que muchos profetizaron y todos han quedado mal, porque Dios los ha avergonzado, porque han dicho: Jehová me mostró. Tuve un sueño, tuve una revelación, tuve una visión, y en el sueño yo veía mentirosos, dice la palabra de Dios. Y dice también en 1 Juan 4:1 que no creáis a todo espíritu, hermano, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que tener cuidado en estos tiempos de esos falsos profetas. Pueblo de Dios, remanente de Cristo, es tiempo de que abramos el entendimiento. Es tiempo de orarle al Señor y esperar en su promesa pacientemente, de tener fe que lo que estamos pidiendo el Señor lo va a hacer conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Es tiempo difícil, hermano. Sabemos que muchos hermanos en Cristo tienen situaciones, muchos hermanos en Cristo están pasando por enfermedades, por situaciones, por la economía, pero orémosle al Señor y creémosle al Señor y esperemos el tiempo de Dios. ¿Por qué vamos a creerle, hermano, a los falsos profetas? ¿Por qué vamos a creerle, hermano, a todas esas personas que viven profetizando cosas que no se cumplen? Y la ira de Dios en estos tiempos está limpiando muchos altares. El Señor está quitando muchos mentirosos. El Señor en estos tiempos está avergonzando todos aquellos profetas que profetizan en el nombre de Dios y no se cumple nada. Por eso, remanente del Señor, pueblo de Dios, abramos el entendimiento. No estemos creyendo todo lo que dicen los profetas. No podemos creerle a los hombres, sino tenemos que creerle al Señor. En Mateo 24:24 dice la palabra de Dios: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, dice la palabra de Dios, y harán grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Pueblo de Dios, remanente del Señor. Aquí la palabra de Dios en Mateo 24:24 es muy simple y se entiende por sí sola. Dice la palabra de Dios que en estos tiempos se levantarán falsos profetas, haciendo señales y prodigio. Señales y prodigio. Bendito Dios. Señales y prodigio. Pero no son de Dios. Aleluya. Pidámosle a Dios entendimiento. Pueblo de Dios. Dice que aún hasta los escogidos serán engañados. Hermano, no creámosles, bendito Dios, a todos esos falsos profetas. No creámosles, hermano. Creámosle al Señor. Que el Señor es el que tiene el poder para todo. Aleluya. Me entristece a ver mis hermanos, como hay hermanos que están decepcionados, hermanos que están entristecidos porque le han creído a un hombre que le ha profetizado prosperidad, un hombre que le ha profetizado bienestar, pero Dios permite muchas cosas, como el pueblo de Israel en Jeremías. Dice el Señor que por su bien no le quitó el yugo del cuello, que en señal Jeremías se puso el yugo en el cuello, se los puso en señal de que iban a tener el
el yugo del rey Nabucodonosor, pero iba a ser por su bien. Aleluya. El Señor permite cosas en nuestras vidas, pero nuestra fe tiene que cada día aumentarse. Pidámosle al Señor de su fe. Bendito sea Cristo, remanente del Señor. Es tiempo de creerle al Señor. Su palabra, dice el Señor, sé que se la hierba marchítese la flor, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios no pasará. Y la palabra de Dios dice en Mateo 24 que en estos tiempos aún sus escogidos serán engañados por los falsos profetas que hacen señales y prodigios. Bendito, mi alma alaba al Señor, aleluya. Yo siento la presencia de Dios, porque mira, si es verdad que el enemigo no quería que este tema se diera, que cuando comencé a poner la conexión en la radio Cristo viene pronto, se me apagó la computadora, pero gloria a Dios porque tengo mi teléfono y estoy transmitiendo a través del teléfono para que el pueblo entienda. Por eso deben, hermanos, yo nunca he estado diciendo que compartan video, pero mis hermanos de la radio Cristo viene pronto, compartan para que el pueblo de Dios no sea engañado, porque me duele en mi alma ver cómo muchos hermanos en la fe remanente del Señor están creyéndole a los hombres. Hermanos, dice la palabra de Dios que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No creamos a los falsos profetas. Bendito sea el nombre de Dios. Dice en Judas 1:4. Dice la palabra de Dios, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ay santo, los que desde antes habrán sido destinados para esta condenación, porque esos falsos profetas ya están destinados para su propia condenación, porque en nombre de Jehová hablan y no se cumple. Dice, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios. Bendito Dios, negando así a nuestro Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que estos falsos profetas niegan a Dios? Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo es que niegan a Dios? Dice aquí Jeremías 14:15. Vamos a buscarlo y vamos a ver cómo los falsos profetas niegan lo que dice en el versículo de Judas 1:4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Santo Dios, negando así a nuestro Dios, el único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Y en Jeremías 14:13, ahí es donde el Señor, yo le voy a mostrar cómo dice la palabra de Dios que ellos niegan. Bendito sea el nombre de Dios, la eficacia del Señor, y convierten la gracia de Dios en libertinaje. Dice la palabra de Dios, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, ay santo, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Mi alma alaba al Señor. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni le hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón profetizan. Estos son los profetas que profetizan mentiras. Y el pueblo de Dios sigue creyéndole. Y el pueblo de Dios sigue, hermano, creyendo todas esas mentiras. Sigue creyendo todas esas profecías. Y al final no se cumple ninguna. Bendito sea Cristo. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, también, bendito Dios, por tanto así dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, remanente de Dios. Escuche bien esto. Dice así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, dice el Señor, y que dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos estos profetas, dice la palabra de Dios. Bendito sea Cristo, a su nombre sea la gloria. Esto lo dice la palabra de Dios, hermano. Dice, el pueblo a quien profetiza será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y estos son tiempos que cada día, hermano,
A mí me muestra la palabra de Dios que estos tiempos están peores. Yo tenía otro tema que era de la tribulación de que estamos pasando, amados hermanos, pero en estos tiempos las cosas se pondrán peor porque ya el fin está cerca. Bendito sea el que vive y reina por siempre. El fin está cerca, dice la palabra de Dios. El fin está cerca. Vendrán cosas peores, pero la palabra de Dios dice a todo el remanente de Cristo. El Señor dice al pueblo, a su pueblo, a sus escogidos, que no tengáis temor. Que no tengáis temor porque nosotros no vamos a ver esto que yo estaba leyendo una palabra de Dios, pero no es lo que estoy leyendo la tribulación. Estoy hablando de los profetas y por eso dice el Señor, dice, le dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Bendito Dios, cuando vemos estos profetas que profetizan cosas y no se cumplen, hermano, primeramente pidámosle perdón al Señor por haberle creído a un hombre y no por haber creído en el poder de Dios, no por haber creído en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre sea la gloria. Bendito es el que vive y reina. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios, hermanos, se interpreta por sí sola de estos falsos profetas. Hermanos, no creamos a todo espíritu engañador, dice la palabra de Dios. Dice Cristo que tenemos que tener cuidado porque cuando Él venga, hermano, dice que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si nosotros tenemos nuestra fe, nuestras miradas, amados hermanos, en esos falsos profetas, estamos desagradando al Señor. En 2 de Corintios 11:13, bendito el que vive y reina, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dice la palabra de Dios, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hermano, pueblo de Dios, abramos el entendimiento en estos últimos tiempos. Abramos nuestro entendimiento, pueblo de Dios, remanente de Cristo. Abramos nuestro entendimiento en este tiempo. Hermano, dice la palabra de Dios. Dice que apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no son apóstoles del Señor. Y dice, y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza, aleluya, como ángel de luz para engañar al pueblo de Dios, aleluya. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, esos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Bendito Dios, pero la palabra del Señor dice que aún Satanás se viste de ángel de luz para engañar a las personas. Bendito sea el nombre de Dios. Dice así que, dice la palabra de Dios, no es extraño si también sus ministros, ¡ay, santo! Hermanos, pidámosle, pueblo de Dios, discernimiento a Cristo. Pidámosle al pueblo de Dios discernimiento. Son tiempos difíciles, mis amados hermanos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Palabra que todo el mundo no quiere escuchar. Pero yo le estoy hablando a un pueblo que se está santificando. Un pueblo que tiene temor de Dios. Yo le estoy hablando a un pueblo que es el remanente de Cristo. Ese remanente que no ha doblado sus rodillas delante de los Baales. Ese remanente que le cree a Cristo. Pero para eso estamos los hermanos. Para eso estamos los predicadores, para exhortarnos unos a otros, para que nosotros entendamos que esto es con el poder de Dios, que esto no es con el poder del hombre. Dice así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin sea conforme a sus obras. ¡Ay, santo! Amados hermanos, cuántas profecías hemos visto que no se han cumplido, aún en la televisión, aún en la radio, y comenzando como lo estaba diciendo con ese presidente Trump, que muchos profetizaron mentiras. ¿Dónde están esos apóstoles? ¿Dónde están escondidos? Porque no son apóstoles. Dice la palabra de Dios que el que profetiza algo y no se cumple es un falso profeta. Ay, santo, mi alma alaba al Señor, pero estas son palabras, prédicas que en estos tiempos muchas personas no quieren escuchar. Mi alma alaba a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios.
Estas prédicas no se quieren hablar en estos tiempos porque hay muchos profetas, hay un ministerio de profetas y no quieren hablar estas cosas, pero hay personas que sí estamos paradas en la brecha y ahí hay personas que sí tienen temor de Dios, hay personas que le han creído a Dios, remanente de Cristo. Mi alma alaba al Santo de Israel, dice en Romanos 16:18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Por eso, mis amados hermanos, en estos tiempos, orémosle al Señor. Señor, mi vida está en tus manos, hágase tu voluntad. Si me vas a prosperar, papá, hazlo. Si me vas a pasar por el fuego, hazlo. Yo estos 3 días atrás, estos 5 días atrás, hermano, yo tuve una prueba. El enemigo comenzó a atacarme y lo único que yo, desde mi aliento, decía: Señor, dame fuerza, porque yo sé que tú no me vas a abandonar. Y me acordé de Job, que aún en la angustia él nunca negó al Señor y le creyó, aun cuando su esposa le decía: muérete y niega al Dios que tú tienes y muérete. Pero nosotros, que ahí está el remanente del Señor, que sabemos que la palabra de Dios se cumple y que la palabra de Dios no pasará nunca, sino que se cumplirá. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre sea la gloria. Por eso dice que la palabra del Señor dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vienen engañando a los hermanos. Dice que con suaves palabras y lisonjas se engañan los corazones de los ingenuos. Hay esas personas nuevas en Cristo, esas personas que están comenzando en el evangelio y comienzan a escuchar palabra de Dios y no escudriñan, y son bebés y se dejan engañar por estos falsos profetas. Palabra que no se cumple. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso hay que estar en comunión con Dios, hermano, porque lo dice en Judas 1:16, estos engañadores son personas que andan según sus propios deseos, adulando a las personas para sacar provecho. Ustedes se imaginan, amados hermanos, todos esos falsos profetas que profetizaron a Trump, si se hubiese cumplido que Trump el Señor hubiese permitido que estuviera 4 años más, ¿cómo estuviera el hombre adulando a esos hombres? Estuvieran poniendo la alfombra roja a todos esos falsos profetas. Bendito sea el nombre de Dios, pero Dios no lo permitió, porque Dios cuida a su pueblo, Dios cuida a su remanente, a ese remanente que tiene temor de Dios, a esos que están esperando la venida de Cristo, a esos que saben que estos tiempos son difíciles, que ya estamos en los últimos tiempos. Bendito Dios, hermano, no dejémonos engañar por esos falsos apóstoles, por esos falsos profetas, dice la palabra de Dios. Los falsos profetas, hermano, han existido desde antes de Cristo. Bendito Dios, porque en Primera de Reyes 13:15, hermano, vemos la historia del profeta viejo y el profeta nuevo. Bendito Dios. Es una historia, hermano, que el Señor le dice al profeta nuevo que no escuche a nadie, que no se desvíe del camino por donde él tiene que andar. Pero él, ¿qué hizo? Escuchó a un profeta viejo. Porque como es profeta de hace mucho tiempo y hasta ahora nunca se ha equivocado, yo voy a hacer caso a lo que dice el profeta. Espérate un momentico. El profeta viejo engañó al profeta nuevo al punto de terminar comido por un animal y hecho pedazo en diferentes caminos. Eso le pasa a todo aquel que no escucha, que no escudriña la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, a su nombre sea la gloria. Por eso, mis amados hermanos, no podemos creerle a todo tipo de profecía. Bendito Dios, Santo de Israel, remanente del Señor, pueblo de Dios. Abramos nuestro entendimiento en estos últimos tiempos, amados hermanos. Mira cómo el profeta viejo en estos tiempos, ¿qué es lo que hace? El profeta viejo tiene experiencia, es usado por Dios. Es un hombre que hermanos, y nos dejamos engañar. Nos dejamos engañar del hombre. Entonces Dios nos habla y no escuchamos al Señor. Nos habla el hombre por nuestro bien, porque ese profeta joven estaba cansado, tenía hambre. Y claro, le dieron, se dice, en bandeja de plata le pusieron comida. Bendito Dios. Y sí, el Señor me dijo que te dijera que te trajera a mi casa para darte de comer.
Y era mentira. El profeta joven se dejó llevar por el profeta viejo. Pero le voy a decir algo aquí, todos somos profetas, porque todos profetizamos la venida de Cristo. Y todos estamos profetizando remanente del Señor constantemente que Cristo viene. Estamos profetizando constantemente, Cristo viene. Sin santidad nadie verá al Señor, sin paz nadie verá al Señor. Entonces todos somos profetas. Bendito Dios. Claro que hay excepciones, que cuando Dios quiere hablarle a su pueblo y Dios quiere hablarle una vida, el Señor habla, pero el Señor confirma. No a través tanto de sueños ni revelaciones, que por eso hay tanta falsedad en estos tiempos, sino como Él entienda. Pero aquí en el corazón vamos a sentir que es Dios que nos está hablando. Bendito sea el nombre de Dios. Acordémonos de la historia también de Pablo cuando estaba en Filipo, cuando iba caminando a la oración en el templo. Dice que se le acercó una muchacha con un espíritu de adivinación, dándole voces. Hermano, remanente del Señor, preste atención a esta palabra. Dice que cuando él estaba caminando en Filipo, que iba al templo a la oración, a la hora de la oración, dice que se le acercó una muchacha a Pablo, bendito Dios, con un espíritu de adivinación. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dando voces, preste atención, pueblo de Dios, diciendo, estos son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de la salvación. Mira la divina lo que dijo. En estos tiempos, cuando hay un siervo de Dios lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, y viene una divina, como dice la palabra de Dios, porque no lo digo yo, ministro, que vienen encubiertos, dice la palabra de Dios, dice en Judas 1:4, dice que vienen encubiertos, eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios, bendito sea el que vive y reina, dice que van a venir aquí, ay santo, mi alma alaba al Señor, dice en 2 de Corintios 11:13, hasta ministros que van a venir encubiertos, ministros. Hermanos, ministro, no lo digo yo lo leí, pero lo voy a volver a leer. Dice en Romanos 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, alaba, se disfraza como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, para gloriarse, bendito Dios. Y esta divina que Pablo se encontró en Filipo, cuando él iba a la hora de la oración, ay santo, pueblo de Dios, escuche atentamente la palabra de Dios. Esta mujer dice que dijo, estos son hombres del siervo de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Si fuera en estos tiempos que ven a un ministro de Dios, un siervo de Dios, y viene una hermana, un hermano, eso es un siervo de Dios. Este hombre ha sido usado por Dios. Oiga, le ponen hasta una medalla y dice el profeta de Dios, porque reconoció que nosotros, ay santo, porque reconoció que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros somos de Dios, que nosotros trabajamos de Dios, que nosotros estamos llenos del poder de Dios. Este es una profeta o este es un profeta. No, espíritu de adivinación, dice la palabra de Dios. Y eso está obrando hoy en los altares, hermano, porque la palabra del Señor dice que vendrán encubiertos los falsos profetas. Y cuando vienen encubiertos, ¿por qué? Para ser profeta tienen que profetizar. Pero el pueblo lo que no entiende, que lo que está operando en la vida del profeta es un espíritu de adivinación y no es que Dios dice, no es el Espíritu de Dios, porque esto lo dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, como dice aquí la palabra. Bendito sea el nombre de Cristo en Mateo 24:24. Lo voy a volver a leer para los hermanos que se han conectado ahora, que no lo escucharon antes. Dice, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas. ¿Y harán qué? Grandes señales y prodigios. No solamente que van a adivinar, dice que van a hacer grandes prodigios. Dice que van a hacer grandes señales. Esta gente que muchos se dicen ser profetas y están encubiertamente metidos en el pueblo de Dios, remanente del Señor. Abran el entendimiento, pídale al Señor mucho discernimiento, probemos los espíritus, como dice el Señor en 1 Tesalonicenses 5:21. No creáis a todo espíritu,
Porque aún es adivina y sigo con el versículo. Dice, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Eso dice en Mateo 24, que vendrán, harán no solamente adivinación, harán milagros, harán señales, pero no vienen de Dios. Esta prédica no le gusta a todo el mundo, porque ese ministerio profético, hermano, hay un ministerio en Estados Unidos de brujas evangélicas que salió en la televisión y en las noticias. Estamos en los últimos tiempos y el pueblo de Dios está durmiendo creyendo a todas las personas que predican. Hoy en internet, hermano, la tecnología, gloria a Dios por ella. Pero ¿saben cuántos falsos profetas hay? Y el pueblo de Dios se entristece cuando le profetizan y no ven que se cumple. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso esta mujer adivina que se encontró a Pablo de frente en Filipo, que le dijo a sí mismo, estos son los siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. En estos tiempos a esas personas adivinas le dan una medalla. Aún son nuevos en el evangelio, ya lo están poniendo a predicar. Personas que vienen encubiertos, pero esto niegan la eficacia del Señor. Dice la palabra de Dios que convierte en el libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que defender el evangelio. Tenemos que defender a Cristo. Tenemos que defender a aquel que murió en la cruz del Calvario. Yo no estoy juzgando. Una cosa es juzgar y la otra es denunciar. Yo estoy predicando la palabra de Dios, respaldada por la palabra de Dios, por los versículos de la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de mi propio entendimiento. Yo estoy hablando de lo que me dice el Señor, lo que tengo que aprender, lo que el pueblo de Dios en estos tiempos tiene que aprender. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, yo no sé usted, remanente de Dios, pero a mí me da tristeza. Yo lloro, hermano, a solas con el Señor. A veces digo, Señor, y hermano, lloro de verdad porque mi espíritu se aflige al ver tantas personas ingenuas, como lo dice aquí la palabra de Dios en Romanos 16:18, engañadas, creyéndole a hombres todas las profecías que le dicen y no se cumplen. Pero la culpa no lo tienen los profetas, la culpa la tenemos nosotros, que le creemos. Entonces, por darse ver, porque dice la palabra que sirven a sus vientre, que ellos lo hacen para enorgullecerse, para que le honra, aún hasta ministros de Dios están encubiertos, dice la palabra de Dios, que se hacen hacer ministros. Hermanos, mire, esto es tiempo duro. Mi alma, hermano, a mí me duele el corazón, como yo veo hay personas que yo le oro a Dios, Señor, no permita que ese hombre venga a profetizarme si no viene de ti. No lo permita, papá. Eso es lo que tenemos que orarle al Señor. Cuando invitan a un hermano a nuestra congregación, tenemos que orarle al Señor. Y si es posible que le quite la careta, porque Dios no puede ser burlado. Y vemos la palabra de Dios, como aquí la palabra de Dios, Ananías, el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Le quitó la careta a través de Jeremías. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado de todos esos que profetizan tantas cosas y tanta prosperidad y no se cumple. Y más bien lo que te viene una prueba. Porque el verdadero profeta de Dios, como decía Jeremías, profetizaba hambre, destrucción, guerra. El profeta de Dios te va a profetizar para que tú sigas creciendo en la fe y te va a decir, apártate del pecado oculto que tú tienes. Deja de hacer lo que estás haciendo. No robes más, no tomes más, no fumes más. Y Dios le va a dar discernimiento para que le hable a esa persona en el nombre de Dios, para que esa persona se salve, porque al decirle, te voy a prosperar, posiblemente la persona se pierda, como decía David, Señor, no me des poco para no olvidarte, pero no me des mucho tampoco. Porque nosotros tenemos que orarle así al Señor, no me des poco para no negar tu nombre, pero no me dé mucho para no apartarme de ti. Y el Señor no es que ahora, claro que Dios bendice, porque dice la palabra de Dios que todos los que aman al Señor no tendrán falta de ningún bien. Lo dice el salmista. Ninguno de los que aman al Señor tendrán falta de ningún bien. Más bien el Señor nos manda en el Nuevo Testamento estar contentos con lo que tenemos. Hermanos, porque tenemos que hacer riquezas. Tenemos que hacer riquezas y tesoro en el reino de los cielos, donde la orilla y el no corrompe.
Bendito sea el nombre de Dios, no en la tierra. El orín y la polilla corrompe todo en la tierra, pero en el reino de los cielos, cuando hacemos tesoros en los cielos, estamos haciendo tesoros en los cielos. Vamos a hacer recompensa, hermano, vamos a ser recompensados. Por eso dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás lo da por añadidura. Ese Cristo, ese Dios todopoderoso que te ama, porque Dios te ama. Y Dios va a cumplir lo que te prometió. Porque el Señor lo dice en su palabra. Él va a cumplir lo que te prometió. Pero Él, bendito sea Cristo. Por eso tenemos, hermanos, que tener cuidado. Si hoy en estos tiempos eso está sucediendo, que no disciernen los profetas de Dios y los espíritus de adivinación. Si es adivina en estos tiempos que las hay, y esos adivinos, mira, estos son siervos, hombres, siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y le ponen una medalla, le ponen una alfombra roja, la profeta de Dios, y lo que tiene un espíritu de adivinación. Le voy a hacer una historia. Antes de yo convertirme a Cristo, yo vivía en la brujería, en la santería, porque soy cubana. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo tenía una señora que me tiraba las cartas y nunca se equivocaba, porque Satanás es mentiroso. Él sabe, pero hasta donde Dios le permite, porque Él tiene un límite. Hubieron 2 o 3 cosas en las cuales la señora se equivocó, pero te voy a decir, esa señora me tiraba las cartas y siempre sucedía, es decir, el 90% de lo que ella me decía en las cartas sucedía. Pero esa señora estuvo 9 años en el evangelio. Ella dejó la santería y se fue para el evangelio, para una iglesia evangélica pentecostés. Y ella me contó a mí de su boca que en la iglesia Dios la usaba para profetizar. Bendito Dios, esté atento a esto. Y dice que Dios la usaba para profetizar. Una señora que la quiero muchísimo y la amo en el amor de Cristo y le oro al Señor para que regrese y se convierta a Cristo de verdad. Y esa señora, estando esos 9 años en la iglesia, era la profeta de la iglesia. Una mujer santificada. Sus hijos iban a la iglesia. Y a los 9 años esa señora se apartó de los caminos del Señor, pero fue peor porque ya no tiraba las cartas, se hizo santo, supuestamente. Ella dice que santo es uno solo. Y ahora está hundida en el paganismo, en la idolatría, en el satanismo, en el ocultismo. ¿Por qué? Porque ahí ella recibe dinero por adivinar. Pero en el tiempo, esos 9 años que ella estuvo en el evangelio, ella era la profetisa de la iglesia. Y el pueblo de Dios se deja engañar porque somos ingenuos. Lo dice la palabra de Dios en Romanos 16, 18. Dice la palabra de Dios, porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo, sino que a su propio vientre, con suaves palabras y lisonjas, se engañan los corazones de los ingenuos. Y eso es lo que estamos mirando hoy en día, amados hermanos. Si esta mujer de Pablo, de Filipo, estuviera en estos tiempos presente, es la misma historia de esa señora, que la quiero muchísimo, de San Miguel del Padrón, que allá es donde más brujería hay, donde más idolatría hay. Aunque ya Cuba está contaminada completamente, los aires están contaminados. Pero estuvo 9 años en la iglesia y le decían profeta. Y lo que era el espíritu de adivinación. Bendito sea el nombre de Dios. Y el pueblo de Dios hoy no está mirando lo que está pasando. No mira, no mira. No se da cuenta, hermano, que todo es un engaño. Que Satanás, que Jehová lo reprenda, se viste de ángel de luz para engañar al remanente de Cristo. Por eso, hermano, vamos a seguir creyéndole a los falsos profetas que profetizan y no se cumplen. Y aún así siguen en los altares. Muchos siguen en los altares. Bendito Dios, tenga misericordia de aquellos que permiten que se suban en los altares, porque muchos son pastores y se dicen profetas y se dicen apóstoles y tienen espíritu de adivinación, porque a mí lo dice la palabra de Dios. Aquí lo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 11:13. Dice así: también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, como ministros de Cristo. Esto no es, hermano, y le estamos dando honra a todo aquel que viene a ministrar y viene a adivinar. Bendito Dios.
Cuando te digan lo oculto que tú estás haciendo, para que te arrepientes y para que te salve, de aquí hay un profeta de Jehová. Pero cuando te digan en tu casa los muebles son de tal color y te va a prosperar, di este es espíritu de adivinación. Porque una cosa es decir, yo veo, eso lo dicen los adivinos del mundo porque de ahí me sacó el Señor. Y otra cosa es decir, así dice Jehová. Aleluya. Santo, aleluya. Así dice Jehová. Cuando Jehová habla, hermano, dice, así dice Jehová. Pero cuando dicen, yo veo, que tú ves, estás adivinando. Porque dime en la palabra de Dios, ¿qué profeta dice, yo veo esto en tu casa? Yo veo que tienes un auto, yo veo que si una llave te van a entregar, no. Yo no tengo que preocuparme si yo tengo temor de Dios, hermano, me duele el alma. Si yo tengo temor de Dios, no tengo que preocuparme por nada, porque Jehová cuida de sus hijos, aleluya. Yo no hago a Cristo mentiroso. Jehová cuida de ti, Jehová cuida de mí. Porque Él no miente, ese sí no miente, ese Dios todopoderoso sí no miente, ese dice y cumple, Él ejecuta lo que dice. Bendito sea el nombre de Dios. Yo veo, no tú ves nada. Que Jehová reprenda todo espíritu de adivinación. Profeta de Jehová dice, así dice Jehová. Y no lo hago, hermano, para enorgullecerme. Dios me libre. Y que si lo hago, la ira de Dios venga sobre mí. Pero yo he ido a congregaciones, hermano, a predicar, donde Dios me ha usado. Pero yo lo que Dios le he dicho al Señor, úsame como una Jeremías. Y le hablo a las personas lo que hay oculto. Profetas, evangelistas. He ido donde ellos le he dicho en el oído, quita esto, arrepiéntete de esto. Bendito sea el nombre de Dios. Y han habido testimonios, porque en la iglesia del pastor José Luis Ferrer, que me bautizó a mí en Marianao, la última vez que estuve en Cuba, el Señor me usó a mí. Y le hablé, hermano, nunca lo había hecho. Subí al altar donde estaban todo el grupo de alabanza. Uno por uno ministré, a algunos le decía Dios te bendiga, pero a otros yo sí le dije lo que había oculto en su corazón. Pero después el pastor me llamó dando testimonio de que Dios me había usado para hablar del pecado que tenía, porque los hijos de Dios vamos a profetizar pecado para que el pueblo se arrepienta. Bendito Dios. Y estos son tiempos que las cosas se van a empeorar, las cosas no se van a poner buenas porque estamos ya en la tribulación. Bendito Cristo, que no es el tema que yo quería dar, pero ¿qué cosa significa tribulación? Tribulación significa congoja, pena, tormento, aflicción. Dice que lo que significa es dolor, disgusto, adversidad que padece una persona, situación adversa o desfavorable, sufrimiento interior, pasar por momentos desafortunados. Eso significa tribulación y eso lo estamos viviendo. Ya Cristo viene, porque nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Entonces, hermano, tengamos cuidado con los falsos profetas. Bendito sea el nombre de Dios, porque aún en el Antiguo Testamento, como dice Nehemías, decía Noemía, la profetisa mentirosa, que se dejó engañar, se dejó sobornar para ir donde Nehemías, para darle miedo a Nehemías, pero él no tuvo miedo. Él se apoyó en el Señor. Bendito sea Cristo. Por eso dice en 2 de Pedro 1:10, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha. La palabra más profética es la palabra de Dios, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La salvación, la paz, el gozo del Señor. Tenemos la palabra más profética, más segura, la palabra de Dios. Si usted no quiere ser afligido, si usted no quiere ser decepcionado, no siga creyendo las profecías mentirosas que no se cumplen. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios también en 2 de Pedro 2:1. Dice que siempre ha habido falsos profetas. Eso lo dice la palabra de Dios entre el pueblo de Israel. Como habrá entre vosotros falsos maestros, introduciendo herejías destructoras
encubiertamente, negando al Señor que los rescató, trayendo sobre ellos mismos destrucción repentina, porque estas personas, estos falsos profetas, traen destrucción a su vida, como yo leí en el versículo aquí. Bendito sea el nombre de Dios, porque es para condenación de ellos, dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. En Romanos 16, 18 lo dice la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, vamos a seguir creyendo todas las falsas profecías. ¿Vas a seguir creyendo aquella persona que te va a decir Dios te va a prosperar y Dios te va a dar? Para cuando no se cumpla comiences a llorar y decir, Señor, me engañaste. No, te engañó el hombre y le creíste a un falso profeta. Profeta que en estos tiempos, dice la palabra de Dios, que vienen introduciendo herejía. Pero lo que más me gusta a mí de la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Dios, lo que más me agrada a mí, que me gusta la palabra de Dios, es como dice la palabra de Dios, que van a ser señales y prodigios. En Mateo 24, 24. Estos falsos profetas, hermanos, van a ser señales y prodigios. No le crean a todo espíritu, como dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5, 21. Dice, examinémoslo todo. Examinémoslo todo. Y en 1 de Juan 4:1 dice, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo, vienen del mundo, porque en el mundo trabajaban la adivinación. Y aún así vienen aquí, pero no es eso. ¿Sabe lo que Dios me mostró? Personas que nunca trabajaron la adivinación en el mundo, cuando vienen a los caminos del Señor, se quieren vanagloriar tanto que la palabra del Señor dice, como no creyeron la verdad, Dios le dio un espíritu de error. Por no creer a la palabra de Dios, Dios le dio un espíritu de error, porque no creyeron a la palabra de Dios. No entendieron que Dios no puede ser burlado. Bendito sea Cristo. Entonces, Dios sí, el enemigo los usa porque comienzan a adivinar y al final adivinan mentira. Y puede ser que den también ahí, ya, dieron un gol, pusieron una. Porque sucede, hermano, pero no es de Dios, porque lo dice la palabra de Dios en Mateo 24:4. No solamente que van a venir con espíritu de adivinación, sino que van a venir con prodigios y señales. Por eso, remanente del Señor, pueblo de Dios, es tiempo de que le pidamos a Dios discernimiento. Por eso yo digo, si todos esos falsos profetas que están escondidos ahora, que profetizaron que Trump iba a ser presidente 4 años más, si hubiese cumplido, el ser humano hoy lo tuviera con una alfombra roja. El ser humano hoy lo tuviera con una medalla en el cuello, lo tuviera en un altar, posiblemente idolatrándolo, llamándolo siervo de Dios, dame palabra de Dios. Hermano, siervo, sierva, dame palabra de Dios. Aquí tienes la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Si quieres palabra de Dios, ponte a leer la palabra de Dios, que Dios te va a hablar. Él no es mudo. Porque Dios a mí me ha hablado a través de su palabra. El Señor a mí me ha hablado a través de su palabra. Y si lo hace conmigo, lo hace contigo. Si te metes con Dios, dice que tú lo vas a encontrar. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. La desesperación que sea, hermano, tengamos paz. Que si nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios, si nosotros andamos conforme al camino de Dios, conforme a sus estatutos, todas las cosas, aleluya, nos van a ayudar a bien. Todas las cosas nos van a ayudar a bien, dice la palabra de Dios. ¿Por qué no vamos a desesperar en un momento de prueba? Que Dios está probando nuestras vidas, que Dios quiere formarnos como el oro. ¿Dónde se encuentra el diamante? Se encuentra en el fango, en el lodo. Y el Señor, cada vez que quita un pedazo, nos va a doler. El Señor quiere moldar nuestro carácter, hermano, ese hombre viejo que está en nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a estar llamando sierva, siervo, apóstol, profeta? Dame una palabra de Dios, que Jehová reprenda todo espíritu de adivinación. Así no obran los hijos de Dios. Los hijos de Dios te dicen a ti qué es lo que hay mal en tu vida. Ponte a cuenta con Dios, porque Dios cumple su palabra. Dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Y los que temen a Jehová, lo dice el salmista, lo dice David, no tendrán falta de ningún bien. Los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Alaba, alaba ahí donde tú estás, que no te va a faltar nada. Ahí no te va a faltar nada. Alaba al Señor si tú le amas y tú estás conforme a su voluntad. Cuando te sientas mal y tú quieras que Dios te hable, ponte a orar. Si tú estás con el Señor te va a hablar. Si tú quieres que Dios te hable, coge la palabra de Dios, léela, que Dios te va a hablar. Porque no, lo que estás haciendo es consultando a un adivino y no te das cuenta. Hay profetas de Dios. Reconozco que hay profetas de Dios en estos tiempos. Hombres de Dios. Los hay. Temerosos de Dios. Y cuando profetizan dice, así dice Jehová. Así dice el Señor. No te andan diciendo yo veo. Porque yo salí de la idolatría, de la santería, de la brujería, del ocultismo. Yo salí de ese mundo. Y yo sé cuando habla un hijo de Dios, un profeta de verdad, y cuando habla un espíritu de adivinación. Bendito sea el nombre de Dios, son avergonzados. Porque yo estoy segura en estos momentos que ahí hay personas que me están mirando, que están padeciendo. Mire, el secreto. Bendito Dios, Señor, gracias porque esto es un rema del Señor. Y cuando Dios habla, el que no esté conforme a su voluntad se molesta, pero a mí no me importa. Yo vengo hablando palabra de Dios en este día y yo sé que hay personas en estos momentos que están padeciendo de dolor en la espalda. Y no por eso yo soy adivina, porque todos tenemos achaque, bendito Dios. Ahí hay seguro personas que están padeciendo de dolor en la pierna. Posiblemente hay personas que tengan un familiar también ingresado por el coronavirus. Porque hay personas conectadas. Y yo lo que estoy es jugando, si yo hiciera tal cosa. Porque eso está pasando, bendito Dios. Pero quiero decirte a ti, que si tú tienes dolor en tu cuerpo, órale a Dios que Él tiene poder para sanarte. Si tienes un familiar enfermo, órale a Dios y créele a Dios. Porque todo el que le cree a Dios cuando ora, todo es posible. Si tienes una hija, porque también los hay, profetizan. Ahí, esa madre que yo veo, que tiene una hija rebelde. Hermanos, eso se sabe. Esto es palabra de Dios. Esto es de Dios, esto no es del hombre. Claro que habemos madres que tenemos hijas descarriadas. Claro que tenemos habemos madres que tenemos hijos descarriados. Habemos pastores, sí, porque ese ministerio Dios me lo ha entregado y lo recibo en el nombre de Jesús, aunque el mundo se oponga, porque esto no es de hombre, esto es de Dios. Habemos pastores que tenemos hijos en la droga. Dios, gracias a Dios, mi hija en estos momentos está un poco descarriada. Me la ha librado de la droga, pero también hay pastores que tienen hijos en la droga. Entonces el que está del lado acá lo profetiza y allá está el del lado allá que lo cree. Es una cosa lógica porque son tiempos difíciles. Hay enfermedades. Yo también tengo problemas en mi espalda. Alaba, alaba a Dios. Porque es Dios hablando, no soy yo. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Así hacían con Jeremías, lo querían matar. A Isaías, a Elías lo querían matar. Jezabel quería degollarlo, como degolló también a todos los sacerdotes de Balaal. A mí no me importa morir por Cristo. Yo predico la palabra de Dios, porque el Señor me usa para que el pueblo de Dios remanente sea salvo. Para que no sean ingenuos, como dice la palabra de Dios. Bendito el Señor, aleluya. Aquí en Romanos 16, 18. Para que no sean ingenuos, porque dice la palabra de Dios que con suaves palabras y lisonja engaña los corazones de los ingenuos. Si tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. Si tú le temes al Señor, no vas a tener falta de ningún bien. ¡Ay, santo! Porque ahora yo sé que hay personas conectadas en estos momentos que necesitan que Dios le abra una ventana de los cielos y le provee, porque necesitan que su economía crezca. Y esto no es porque yo esté profetizando, pero otros que se dicen profetas, que son adivinos, lo hablan, y el pueblo de Dios, amén. Ahí van, amén, amén. Que Jehová reprenda todo espíritu de adivinación. Claro que hay personas que en este tiempo de pandemia están pasando situaciones económicas.
pero confiemos en el Señor. ¿Qué dice el Señor? En el mundo tendréis aflicciones, pero confía que en mí, que yo he vencido al mundo. Esto es palabra de Dios, y no porque yo sea nada, porque sierva inútil soy, porque Dios usó una mula para hablar. Yo soy esa mula que está hablando ahora, porque no soy nada, soy oprobio, soy gusano, pero estoy exhortando al remanente de Cristo, al remanente del Señor. Aquellos que están parados en la brecha, no aquellos que están tambaleando, que van corriendo atrás de un hombre, atrás de un profeta, llamando: profeta, dame palabra de Dios, tengo situación. Si tienes situación, métete con Dios. Lo más que yo le he hecho, y ahí está el pastor de la radio Cristo Viene Pronto. Le dije: pastor, ore por mí porque estoy pasando una prueba. Pero sus palabras son de aliento, porque un hijo de Dios te va a dar palabra de aliento. Usted es una guerrera de Dios, usted se va a levantar en el nombre de Jesús. Usted es una guerrera de Dios, todo va a pasar y vamos a estar clamando por usted. Eso hace un hijo de Dios. Bendito Dios. Claro que habemos de ahí conectados, hay personas que están padeciendo enfermedades. Posiblemente hay quien tenga dolor en un hombro, hay quien tenga problema en el estómago. Pero el profeta mentiroso se aprovecha de todas esas situaciones para decirte a ti: mira tú que estás ahí, te hablo a ti, fulana que tiene esto, fulano que tiene esto, te voy a decir algo. El profeta de Dios te va a decir: arrepiéntete de tu pecado, sal del pecado. Y si no tienes fuerza para salir del pecado, órale a Dios y dile: Señor, ayúdame y dame fuerza para hacer tu voluntad. Límpiame, Padre, emblanquéceme, lávame por dentro y por fuera. El profeta de Dios te va a decir: quítate de lo que estás mirando en la televisión, quítate el teléfono, o sal de la fornicación, quítate del adulterio, porque muchos pastores han caído en adulterio también. El profeta de Dios te va a hablar palabra de Dios. Bendito Dios, porque yo creo la palabra más profética, como dice la palabra de Dios aquí, más segura. Bendito Dios, que es una antorcha a mi vida, que si yo tengo temor de Dios, no tendré falta de ningún bien. Aleluya. Eso dice la palabra de Dios. Que los que aman a Dios no tendrán falta de nada. Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esa es la palabra que el pueblo de Dios necesita. Que Cristo viene pronto, que la puerta se va a cerrar, que no va a haber tiempo. Tanto sucedió en Lucas, como habla de la puerta estrecha, cuando el padre de familia cierra la puerta. Los otros decían: Señor, yo comí contigo. Señor, yo escuché palabra tuya. Y el Señor le va a decir: apartaos de mí. Las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. El Señor habla en su palabra. Bendito Dios. Las 5 vírgenes prudentes tenían su lámpara llena de aceite. Y el aceite significa el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra más profética, como dice en 2 de Pedro 1:10, dice que es esta. Dice: a la cual hacéis bien en estar atento. A esta, no al hombre, a esta. Bendito Dios. Atenta a la palabra de Dios, no atenta a todas las profecías, que cuando no se cumplen entonces viene tristeza a su vida y viene desánimo porque le creyeron al hombre. Ahora, si tú estás bien con Dios, vamos a pasar prueba, pero dice el Señor que vamos a pasar por las aguas y no nos vamos a ahogar. Que vamos a pasar por el fuego, pero Él estará con nosotros. Bendito Dios. Él no nos va a desamparar. Aleluya. Y dice que como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día clarezca, la palabra de Dios y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque cuando tenemos esta palabra, que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice que va a aclarecer también en la mañana, va a salir en vuestros corazones esa luz. Por eso, pueblo de Dios, yo le pido al remanente del Señor que estos tiempos difíciles, orámosle al Señor por discernimiento, orémosle a Dios para que nos muestre qué profetas son, si son de Cristo o si no son. Ya vimos con la palabra que vienen encubiertamente, que hasta ministros habrá encubierto dentro de la iglesia, profetizando mentiras, haciendo señales, haciendo prodigios, pero no vienen de Dios. Los profetas de Dios profetizaban hambre, guerra, miseria. Bendito Dios. Y claro que hay profetas de Dios que cuando venga un hermano en angustia te van a profetizar: el Señor está contigo.
El Señor te va a fortalecer porque Dios está mostrando que esa persona desea más del Señor, que tiene hambre del Señor. Y cuando tú tienes hambre del Señor, ay, santo, tú vas a recibir todas sus promesas. Cuando tú andas en su camino, conforme a sus estatutos, conforme a su voluntad, tú vas a ser bendecido. ¿Para qué quieres más promesas? Lo dice, mira, la palabra más profética, más segura, más cierta, que es la antorcha, la lumbrera en lugares oscuros, esta que está aquí. No lo dice el hombre, lo dice Jehová de los ejércitos, Adonai, el Dios Todopoderoso. Por eso, mis amados hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de bendición a su vida, haya sido de fortalecimiento espiritual a cada uno de ustedes. Y yo voy a orar en este tiempo para terminar esta pequeña parte. Padre amado, Señor, una vez más te pido por tu remanente, te pido por ese pueblo tuyo que está ahí, Padre, que esperen tu promesa, Señor, porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Tu palabra dice, Padre, que el que busca encuentra. Tu palabra dice, Padre, que el que llama, papá, tú le vas a abrir y tú no haces excepción de personas. Pero yo te pido, Padre, que tú cubras tu remanente a tu pueblo con tu sangre preciosa. Que quite de tu pueblo, Padre, todo espíritu inmundo de adivinación, Padre. Todas esas personas, Señor, esos espíritus inmundos, Padre. Porque Satanás, que Jehová lo reprenda, se viste de ángel de luz para engañar a las personas, Padre. Señor, yo te pido por todas esas personas encubiertas, por todas esas personas que se dicen ser profetas y lo que tienen espíritu de adivinación, Padre. Que reconozcan, Padre, que no andan conforme a tu voluntad, para que se arrepienten y para que alcancen misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Y si no quieren reconocer, Padre, tu grandeza y no quieren apartarse de la mentira, Padre, avergüénzalos, Señor, para ver si así, Señor, son salvos, Padre, porque tú no viniste ni quieres que nadie se pierda, Padre, sino tú viniste para que todos seamos salvos, Padre, todos, Señor. Misericordia te pedimos por esas personas, pero yo te pido por cada hermano, por cada remanente, por tu pueblo, Padre, que lo fortalezcas en la fe, que crean tu palabra profética más segura, Padre, que son las escrituras, Padre amado. Que se agarren de todas las promesas que tú le has dado a tu pueblo, porque tú la vas a cumplir, Padre. Bendice cada oyente, bendice cada persona conectada, Padre. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, la honra y la alabanza. Dios bendiga a cada hermano conectado y que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros en sus hogares. Y acuérdense, mis amados hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Por eso, esta enseñanza es preciosa, pero para el remanente del Señor, no para los mentirosos, porque Dios nos ha llamado en estos últimos tiempos a hablar su palabra y tenemos que estar preparados. Así que Dios le bendiga y un abrazo en el amor de Cristo. Bendito Dios.